Hola, hola queridos amigos y amigas de Vida Abundante Heredia que hoy nos siguen con las cápsulas de esperanza. Hoy me ha tocado otra vez el honor y el privilegio de dirigirme a ustedes. Gracias a todos y a los que no son de Vida Abundante Heredia que también nos siguen, reciban un cordial saludo. Quisiera anunciarles que en estos próximos 2 fines de semana en nuestra comunidad, nuestro pastor Rudy Corea va a estar abordando 2 temas muy específicos, muy buenos para ayudarnos en estos tiempos. Cómo salir de la crisis emocional y también financieramente. Él va a estar abordando estos temas tan importantes en medio de la crisis que estamos viviendo. Así que están todos invitados para seguirnos los fines de semana. Empezamos a las 6 los sábados, luego el domingo a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Y estaremos abordando estos 2 importantes temas. También dentro de 2 semanas vamos a iniciar, ya sería para el tercer fin de semana a partir de este que viene, vamos a estar abordando ya nuestra serie Decisiones que sanan vidas. Y esta lo vamos a comenzar el 2 y 3 de mayo. Decisiones que sanan vidas es nuestra próxima serie. No se la pierda, va a estar muy edificante, muy sanadora, propia para estos tiempos. Bien, hoy quisiera tocar un tema que mi amigo David Mejía, nuestro chef acá en la comunidad Vida Abundante Heredia, me decía un día de estos que abriendo su Biblia se va encontrando uno de los bosquejos de una de nuestras conferencias y se encontró el bosquejo de un mensaje que había predicado yo en el 2017, orando por una fe radical. Así que me dijo él, me parece que este es un tema muy importante y que puede servirnos mucho en esta época. Así que dije, muy bien, está bien, vamos a abordarlo. Entonces se los traigo esta tarde acá. Quisiera empezar leyendo Mateo en el capítulo 14, verso 23 al 33. Dice así: cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tu confianza es muy poca en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Creo que este es un pasaje muy conocido, un episodio que todos recordamos muy bien. Jesús camina sobre el agua. Sin embargo, hay detalles en el pasaje que algunas veces nos saltamos o pasamos desapercibidos o tal vez no los hemos notado, y por eso yo quisiera que hoy pusiéramos nuestra atención en esos detalles, porque en ellos vamos a encontrar una tremenda lección para nuestras vidas. Todos conocemos el dicho popular: lo que no se mueve se apelota. Y creo que este principio de sabiduría se aplica bien a la iglesia. Una iglesia nunca cierra.
La iglesia nunca se estanca, la iglesia tiene que seguir moviéndose constantemente hacia el progreso, hacia adelante, dar pasos que promuevan dos cosas importantes en el quehacer de la iglesia. Uno, el avance del reino de Dios en la tierra. Y segundo, el fortalecimiento de la fe de todos los discípulos, de todos aquellos que conforman la comunidad de fe. Ambas cosas van unidas y son interdependientes. Es decir, no se puede avanzar en el reino de Dios sin fe. Y la fe no puede fortalecerse si no asume nuevos retos en el reino de Dios. Y el reino de Dios es algo que se vive en lo interno de cada persona de una manera particular. Y también se vive a lo externo de la comunidad cristiana en la que uno vive. Es decir, ambos, tanto la iglesia como el hermano, la hermana, el discípulo, la discípula, en lo individual necesitan participar activamente del avance del reino y necesitan fortalecer su fe. El pasaje que nos ocupa esta tarde tiene grandes enseñanzas en ese sentido. Y yo quiero llamar entonces su atención al hecho de que antes de este pasaje de Jesús caminando sobre el agua, se encuentra otro pasaje igualmente famoso, que es aquel pasaje de la alimentación de más de 5,000 personas de una manera milagrosa. Este pasaje es el que prepara la escena para luego el otro pasaje donde Jesús camina sobre el agua. Así que vamos a abordar ambos pasajes, aunque vamos a pasar de una manera más rápida sobre el pasaje de la alimentación de los 5,000. Para hablar de esta alimentación de los 5,000 estamos yendo a Mateo en el capítulo 14, versos 13 al 21. Dice que Jesús es movido a compasión. Y yo quiero hablar acá de la fe radical que necesita retos comunitarios, retos de grupo, retos de la iglesia como cuerpo. Jesús es movido a compasión y atiende a una gran multitud que lo ha seguido. Esa multitud está necesitada de esperanza y de sanidad. Los discípulos, como grupo, como comunidad, ven esa necesidad en la gente y se preocupan. Ven que la gente está allí, que es tarde y que tienen hambre. Y entonces ellos se preocupan y quieren ver cómo abordar el hecho de que tienen una comunidad muy grande con hambre. Este es un reto inmediato, un reto de grupo que reciben los apóstoles como tal. Así que ellos se reúnen probablemente y comienzan a conversar sobre este asunto y qué podemos hacer. La solución a la que ellos llegan es ir simplemente donde el maestro y decirle al maestro: maestro, despide a la gente ya para que ellos puedan ir a los lugares lejanos a conseguir alimento, a conseguir comida. Y la respuesta de Jesús es sorprendente. Jesús les dice: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Y entonces aquí el reto toma una dimensión enorme. Y hay una reacción ante ese reto. La reacción de los discípulos, de los apóstoles, es: nosotros no tenemos nada para darles. Solo tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Hoy día nuestra iglesia, nuestra querida comunidad Vida Abundante Heredia, enfrenta este gran reto. Hay mucha gente con grandes necesidades y enfrentamos el reto de llevar alimento a las familias de nuestra comunidad que están pasando grandes necesidades, y por ende también a familias de la comunidad de San Rafael que también han estado necesitadas, y hemos llevado alimento a la comunidad. Es un gran reto. Jesús nos dice, nos ordena: denles ustedes de comer. Es un gran reto. Pero en medio de ese reto se da ese milagro sorprendente de este pasaje. Pero ese milagro exigió la participación de los apóstoles. Jesús les dice: traigan aquí esos 5 panes y esos 2 peces.
Jesús, al orar por los alimentos, multiplica todo eso y la gente come hasta quedar satisfecha. Se da una clonación súbita e inmediata de peces y panes, una cosa asombrosa. Y dice el pasaje que al final sobran 12 canastas de panes y peces, una para cada apóstol. Es decir, que los que estaban pensando que no tenían nada para dar, los que decían que no tenían nada y no querían compartir lo poco que tenían, reciben una canasta repleta de pan y de peces. Jesús es muy puntual acá. Y hemos recibido algunas veces críticas de gente que ve nuestras publicaciones en el Facebook, diciendo que no deberíamos tomar fotos de cuando estamos llevando amor y bondad a la gente, repartiendo alimento, y nos critican por eso, y algunos citan este pasaje de que no vea tu derecha lo que hace tu mano izquierda o viceversa. Yo diría que si Jesús hubiese pensado que esto aplicaba acá, este pasaje no existiría en el Nuevo Testamento, no estaría acá, porque Jesús le hubiera dicho a sus apóstoles: por favor, no publiquen nada, no vayan a escribir sobre esto, no le digan a nadie que yo alimenté a tanta gente. En aquella época no habían cámaras, no habían teléfonos celulares, pero estaba la memoria. Y los discípulos y los apóstoles no olvidaron este evento y decidieron que era importante que el resto de la humanidad, a través de la historia, recordara la bondad y el amor, no solo de Jesús, sino de ellos como apóstoles que corporativamente, como grupo, atendieron a aquella multitud compartiendo lo que tenían. Creo que la fe exige participación. Nunca digas no tengo. Nunca se te ocurra decir yo no tengo nada para dar, no tengo nada que ofrecer en medio de esta crisis. ¿Cómo habrá impactado este acontecimiento a los apóstoles? Ver esa multiplicación de panes y de peces. ¿Qué habrán pensado? ¿Qué se les habrá venido a la mente? ¿Qué habrán aprendido de eso? ¿Qué sentimientos habrán aflorado en ellos? ¿Cuál fue su reacción? Creo que Mateo recoge al menos dos reacciones en su registro histórico: la de Jesús y también la reacción de los apóstoles. ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús reacciona con oración. Después de estar allí todo el día trabajando con esa multitud, alimentándola primero espiritualmente, hablándoles, y luego alimentándolos físicamente, Jesús dice: necesito orar, necesito pasar tiempo en oración y meditar sobre lo que fue el día de hoy, sobre lo que sucedió. Así que hizo que los discípulos se adelantaran, enviándolos mar adentro, y luego de despedir a la gente, Jesús se retira para orar. Y creo que aquella no pudo ser una oración cualquiera, o una oración trivial o superficial, o a la manera de que siempre él oraba con su Padre, no luego de lo que había sucedido en esa tarde. ¿Qué lo motivó a Jesús? ¿Qué lo motivó a buscar orar a esas horas de la noche, tan tarde, y luego de un día tan ajetreado, tan lleno de trabajo? Probablemente él estaba cansado. Jesús, creo yo, se daba cuenta de la falta de fe de los apóstoles, de los discípulos, como individuos. Muchas veces nosotros nos acobijamos en la fe de un grupo o de una iglesia, de una comunidad, y lo que a mí me falta de fe lo tiene otro, y logramos grandes cosas porque, aunque mi fe sea poca, hay otros con mucha fe. Pero cuando me toca abordar la fe desde una circunstancia muy particular, muy individual, ahí mi fe se pone a prueba. Y yo creo que Jesús se dio cuenta que los discípulos necesitaban hacer crecer su fe. Entonces él se retira para hablar con su Padre, y probablemente, no sé, yo me imagino que quizás le estaba diciendo a su papá: mira, esta gente que tú me diste es muy lenta, esta gente parece no entender con quién están,
no parecen haber entendido el asunto de la fe. Esto me lleva al segundo punto que quería yo señalar en esta tarde, que la fe radical necesita retos personales, retos individuales. Y aquí sí volvemos entonces al pasaje de Jesús caminando sobre el agua. Jesús parece darse cuenta entonces de que la fe de cada uno de sus discípulos necesita algo más. Y ora al Padre, y yo me imagino que en su oración decía algo así como: yo no veo cómo estos me pueden ayudar a establecer tu reino acá en la tierra y llevarlo adelante, porque les falta fe. ¿Qué se puede hacer? Y me parece que quizás el Padre, me atrevo a pensar, le dijo a su hijo: ve hasta donde están ellos en este momento, pero quiero que vayas caminando. Y Jesús sabía que ellos estaban en el medio del mar, en el lago, y probablemente Jesús le dijo a su papá: ¿caminando? Sí, caminando. Estamos hablando de caminar sobre el agua. Sí, justamente eso. Camina sobre el agua, llega hasta donde están ellos. Y Jesús dice: bueno, esto nunca se ha hecho en la historia, no hay ningún registro de alguien, de un ser humano caminando sobre el agua. Y él obedece y va hacia ellos caminando sobre el agua. Y fue un paso de fe sorprendente, porque yo entiendo que Jesús es completamente Dios, pero también completamente humano. Y dice Filipenses 2:7 que siendo él Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así que también implicó un enorme paso de fe para Jesús. Creo que ahí es donde se da el gran milagro. En la lógica del momento, Jesús obviamente se da cuenta que eso nunca se había hecho antes, porque la gente no camina sobre el agua. La parte sorprendente es que Jesús confía tanto, pero tanto en su Padre, como para dar ese primer paso sobre la superficie del lago. Esa es una cantidad de fe sorprendente, desafía toda ley natural. Pero Jesús confió lo suficiente para continuar en simple obediencia, caminando hasta llegar a la barca, o cerca de la barca. Y verán, es relativamente fácil escuchar que Dios te ordena orar por la multiplicación de panes y peces, pero otra cosa es pedirte caminar sobre el agua. Allí hay un riesgo que involucra mi propia seguridad física. Me puedo ahogar. O sea, Jesús está haciendo algo importante. Jesús obedece y el mar está picado y oscuro, el viento sopla con fuerza, las olas lo empapan de agua, él puede sentir el agua a sus pies, su túnica está húmeda, mojada, se acerca a la barca, está muy oscuro, los discípulos no lo pueden distinguir con claridad, se asustan, creen que es un fantasma, porque solo un fantasma podría flotar en el agua. El pánico entonces se apodera de ellos, el pánico. Esa probablemente no era la reacción esperada por Jesús. Algunas veces Jesús nos pide cosas sorprendentes y entramos en pánico. Nos da miedo dar ese paso de obediencia, porque lo que nos está pidiendo nuestro Señor quizás sea algo muy atrevido o muy riesgoso. ¿Cuál es la reacción que vamos a tener? Y Jesús no esperaba esa reacción quizás de sus discípulos, y por eso les grita: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro reacciona, porque después de todo él era muy impulsivo. Un pensamiento corre por la mente de Pedro a la velocidad de la luz. Si él pudo multiplicar panes y peces de una manera tan milagrosa, ¿qué impide que yo camine sobre el agua? Y entonces él le dice a Jesús: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y ese es el segundo detalle que yo quería resaltar ante ustedes esta tarde. Porque no es Jesús quien reta a Pedro, es Pedro quien se reta a sí mismo. No es Jesús quien pone a prueba la fe de Pedro, es Pedro mismo quien decide probar su fe. Y la respuesta de Jesús es muy sólida para Pedro: ven. Y Pedro no lo piensa dos veces, se baja de la barca y camina sobre el agua hacia Jesús.
¿Cuántos pasos habrá dado Pedro? No lo sé. Yo me conformaría con dar 1 o 2 pasos sobre el agua. Pero bueno, Pedro caminó sobre el agua, se retó a sí mismo y logró caminar. Al sentir el viento y las olas tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero dice empezó a hundirse, no dice que se hundió. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí. Lo tomó del brazo y juntos caminaron sobre el agua de regreso a la barca. Y quiero que notes eso, porque las palabras de Jesús, cuando le dice a Pedro, tú confías muy poco en mí, se las está diciendo allí parado sobre el agua. Y luego juntos caminan de regreso a la barca. O sea, si dio 2 pasos, fueron 2 pasos también de vuelta, ya son 4 pasos. Pero en fin, caminó sobre el agua. Allí, en ese mar picado, Jesús lo toma del brazo y lo ayuda a caminar de regreso a la barca, al lugar seguro. Cuando nos arriesgamos y damos ese paso de fe, tenemos que tener la seguridad de que Jesús está allí con nosotros y Él no va a dejar que nos hundamos. Él nos va a sacar y nos va a ayudar a llegar al lugar seguro. Y ya estando en la barca, todos reaccionan, se arrodillan y dicen, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Ahora ellos saben, todos los apóstoles, con quién están, quién es su Señor, quién es el que marcha con ellos en todo momento. Ahí la fe de los 12 da un salto cualitativo. Es más fuerte ahora que antes, más valiente que antes, más arriesgada que antes. Y ahora saben que la verdad es una persona, que la verdad es Jesús, que nada es imposible cuando Él está presente. Mi pregunta esta tarde para ti es, ¿te animarías a retar tu propia fe? ¿Le pedirías a Dios que te muestre algo para hacer de proporciones tan humanamente imposibles que tu fe sea puesta a prueba para así avanzar en el desarrollo de tu fe? ¿Cómo es tu fe? Luego de tantos años de caminar con Él, de ir junto a Jesús, ¿cómo es tu fe? ¿Qué tan fuerte es? ¿Te está Dios, Jesús, pidiendo hacer algo que parece imposible, algo que desafía las leyes de la naturaleza y de la razón? Vienen días muy difíciles para nuestro país. Vienen días muy difíciles para todos nosotros, los que somos asalariados, los que trabajamos, los que tienen microempresas, los que tienen empresas, los que tienen grandes empresas, los que no quieren despedir personas. Vienen grandes retos. ¿Qué nos está pidiendo hacer Dios en medio de esta crisis? Nos estará pidiendo hacer algo muy arriesgado, algo muy difícil, algo que pondría en riesgo toda nuestra seguridad. Estás a lo mejor allí en medio de tu tormenta, de la pobreza, y Jesús está allí de pie en medio de esa pobreza, o estás siendo golpeado por un fuerte viento de necesidad en este mundo hambriento, y Jesús está allí diciéndote algo. Estás tal vez en un camino muy incierto, necesitando tomar decisiones y aún no sabes qué hacer, y Jesús te está diciendo, ven. Nos atreveremos a obedecer, confiaremos en que su brazo de amor y de poder estará allí para sostenernos en caso de que nos empezamos a hundir. Le podemos pedir a Dios que como iglesia quisiéramos que nos rete y que rete nuestra fe. Sí, porque la fe radical nos va a poner siempre a prueba. Siempre vamos a tener grandes retos en medio de esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué vamos a aprender de todo esto? Necesitamos caminar en lo desconocido con Dios. No sabemos cuál va a ser el resultado de todo esto. No sabemos cómo la iglesia va a enfrentar los nuevos retos, cómo va a ir adelante. Estamos caminando en lo desconocido. Es riesgoso, pero Dios estará con nosotros. Él nos va a ayudar, Él no va a permitir que nos hundamos. Quiero invitarte a que, si tu fe es como la de Pedro en este momento, una fe que se hunde, que empieza a hundirse, que te agarres del brazo del Señor, que le digas, haz que mi fe se renueve, hazme más fuerte, porque vienen días
malos. Haz que nuestra iglesia tenga fe. Haz que nuestra iglesia no diga, no tengo nada que dar, sino que pueda compartir aún lo poco que tiene para que el Señor haga grandes cosas. Si estamos dispuestos a esto, yo te quiero invitar a que ores conmigo en este momento. Allí donde estás, puedes cerrar tus ojos un momento, puedes orar con los ojos abiertos, puedes orar de pie, puedes ponerte de rodillas. Lo importante es que tu corazón se abra al Señor y que hoy podamos decirle, si me permites guiarte de esta manera, decirle así: Señor Jesús, estamos delante de ti en esta tarde totalmente expuestos. Tú conoces nuestra fe, tú sabes cómo es, tú sabes lo fuerte que puede ser o lo débil que es en estos momentos. Tú sabes cuánto confiamos en ti. Hemos dicho y cantamos muchas veces que tú eres nuestro Dios, que creemos en ti, que no hay otro Dios como tú, que tú eres todopoderoso, que no hay nada imposible para ti. Y la verdad, Señor, así eres tú. Tú eres la verdad. No hay otra verdad para nosotros. Las circunstancias a nuestro alrededor, lo que pueda estar golpeándonos toda esta crisis, pudiera hacernos pensar en una verdad caótica, difícil, que no tiene esperanza. Pero vamos a rechazar esa verdad y vamos a aceptar la única verdad, la que es totalmente confiable. Ese eres tú. Porque tú puedes cambiar absolutamente cualquier cosa. Para ti todo es posible, todas las cosas son posibles. Perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos a crecer en nuestra fe. Por favor, Señor, ordena que vayamos a donde tú estás, por más oscuro y tenebroso que parezca. Ordena que nos paremos en las aguas tormentosas, en las aguas de lo incierto, para que nuestra fe crezca. Muéstranos, Señor, eso tan increíblemente grande e imposible de hacer, que tengamos que confiar ciegamente en ti, en tu poder, en tu amor y en tu gracia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quiera Dios bendecirles ricamente. Recuerden las medidas siempre, lavarse bien las manos, no salir si no es absolutamente necesario y siempre colaborar con la restricción vehicular hasta donde lo podamos hacer. Yo sé que algunas veces es difícil estar encerrado en la casa, pero todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Gracias al Señor, Él está protegiendo a mucha gente de nuestra comunidad que tiene que salir a trabajar, tiene que usar su vehículo, tiene que salir a la calle, pero vemos en la calle todavía mucha gente que no ha comprendido la magnitud de eso. Así que nosotros como iglesia tenemos que ser el ejemplo, Quedémonos en casa hasta donde podamos, y si tenemos que salir, también seamos un ejemplo de cómo se procede cuando estamos en la calle. Y a donde quiera que vayamos con una sonrisa que quizás no se va a ver si lleva usted su tapabocas, pero nuestro corazón puede reflejar confianza, nuestros ojos pueden reflejar seguridad, alegría, y podemos transmitir un mensaje de esperanza para todos aquellos. Que Dios bendiga nuestro país, que Dios bendiga nuestro gobierno, que Dios bendiga al ministro de Salud, a todos los doctores, enfermeros, enfermeras, doctoras que están atendiendo esta crisis, a todos que a riesgo de su propia salud, clínicas, siguen atendiendo las emergencias, al cuerpo de bomberos, al cuerpo policial de seguridad de nuestro país, que sale a tener los dispositivos de seguridad para velar que no se viole la ley. A todos ellos los bendecimos y les damos las gracias, nuestras más sinceras y profundas gracias, porque gracias a ustedes esta curva sigue lo más plana posible. Gracias. Dios me les bendiga ricamente. Nos vemos pronto. Que el Señor sea glorificado. Amén y amén.